Saludos mis mortales favoritos, Amos Hidalgo Costa por acá, y en esta ocasión pues traigo una breve lectura acerca de el canon y un breve comentario. Antes de leer, pues quisiera hablar un poquito acerca de qué va a tratar la lectura. Muchas veces hemos oído que el canon del Nuevo Testamento es como el fruto, la consecuencia de la propuesta de el canon de Marción, el canon marcionita. Sin embargo, sí hay algo de cierto, históricamente hablando, pero también tenemos que tener en cuenta que también jugó un papel importante circunstancial el edicto en el año 303 del emperador Diocleciano para la quema de todos los libros religiosos. Es decir, que el canon fue circunstancial, hablando históricamente. Lo que yo mencionaba en el video anterior era que muchas veces nosotros lo que hacemos es solamente hablar acerca de la historia de la formación del canon. Y de esta forma, pues tratamos de reducir la importancia de y solamente como que queremos comprenderlo desde las circunstancias. Pero yo proponía algo, hablar acerca de la historia del reconocimiento del canon, lo cual es muy diferente. Entonces yo ponía como ejemplo el filtro o el principio que se utilizó para poder decidir o seleccionar cuál libro o cuál no estaría pues dentro de este canon, y tocaba el versículo de Efesios 2:20, ¿sí? Donde el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, es decir, que era un filtro cristotélico o cristológico, ¿sí? Y ponía como ejemplo dentro de la evidencia interna del Nuevo Testamento, hablando acerca del canon, dentro del canon, el pasaje de segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15 al 16, donde Pedro reconoce que algunos escritos de Pablo son reconocidos y gozan de autoridad dentro de las comunidades de fe al mismo nivel que gozaban de autoridad las escrituras de la Biblia hebrea. Este principio de el reconocimiento del canon no solamente se da para el Nuevo Testamento, sino que también para el Antiguo Testamento. Recuerden que la Biblia hebrea fue traducida al griego, conocida como la Septuaginta, y esta fue traducida por motivos culturales en tiempos de Ptolomeo Filadelfo II, que lo que se pretendía era tener o contar con el acervo cultural hebreo, pero en griego, para los anaqueles de la Biblioteca de Alejandría. En ese sentido, la iglesia del primer siglo sí utiliza como recurso a su alcance la Septuaginta. Esta traducción griega sí la utiliza, pero es curioso que los escritores del Nuevo Testamento y el mismo maestro Galileo Jesús no hace uso de citas o referencias a estos libros que estaban incluidos extra. Es decir, que aunque la Septuaginta contaba con mucho más libros que los que cuenta el canon de la Biblia hebrea, la Tanaj, los escritores del Nuevo Testamento y el mismo Jesús no hacen uso de ellos. Es decir, que aún en el primer siglo los escritores del Nuevo Testamento sabían reconocer este principio de cuáles libros gozaban de autoridad para la comunidad de fe judía y cuáles no. Esto mismo va a ser la iglesia para el canon del Nuevo Testamento. Entre todos los libros que circulan, van a reconocer cuáles libros se apegan a las enseñanzas de Jesús y los apóstoles. Y es así como se forma el canon del Nuevo Testamento. Ahora sí, vamos a la lectura. Voy a leer página 163 y página 164 de este libro. ¿Por qué fue criticado y rechazado Marción al reducir el número de los libros del Nuevo Testamento? La oposición que recibió de parte de los líderes más destacados de las iglesias y de cristianos de mayor valía, como Ireneo y Tertuliano,
no obedecía a rencillas ni antipatías personales. Ellos estaban contra Marción porque rechazaba gran parte de los evangelios y otras porciones de los escritos apostólicos que no admitía en su lista o canon particular. ¿Qué significa esto? Que ya existía una colección de libros tenidos como inspirados en las iglesias y considerados canónicos. La condena de Marción como hereje es inimaginable sin la existencia previa de una colección de escritos tenidos como autoridad. Ello supone el concepto bien arraigado de una norma identificada como una colección de la que era ilícito apartarse, pues era canon para la iglesia de todos los tiempos. Por ejemplo, Ireneo defiende los 4 evangelios, ni uno más ni uno menos, con un claro sentido de continuidad con lo que siempre se había creído y con las fuentes inspiradas de donde se había bebido. La dependencia de Ireneo de anteriores y continuadas convicciones con respecto al canon de los 4 evangelios se remontaba a Papías y a Policarpo. Eso es todo y muchas gracias.